¿Sabías que desde que naces tienes una cantidad de derechos que nadie puede violar? Cuando nacemos, llevamos inherente a nosotros una serie de derechos que nos van a permitir crecer con garantías mínimas que te van a acompañar el resto de tu vida. Para conocer más sobre estos, primero debemos saber qué significa esa palabra, derecho. El derecho es un conjunto de normas jurídicas que unidas ayudan a regular el comportamiento del hombre en la sociedad. Pero también, estos derechos, así como te prohíben muchas cosas, también te permiten ser, hacer o tener tu propia personalidad. Estos derechos existen y para proteger en contra de personas que quieran dañarte o herirte, y existen para ayudarnos a llevar unos con nosotros y a vivir en paz. Entonces, ahora sí, ¿qué son los derechos humanos? Originalmente, los individuos tenían derechos solo por pertenecer a un grupo como una familia o clase social. Para el año 539 a.C., Ciro el Grande, tras conquistar la ciudad de Babilonia, hizo algo totalmente inesperado. Liberó a todos los esclavos y le permitió volver a casa. Este gran héroe declaró por primera vez que la gente tenía derecho a escoger su propia religión. Esta idea de los derechos humanos se difundió rápidamente hasta India, Grecia y finalmente a Roma. Otros sucesos de gran importancia para la humanidad son la Carta Magna del 1215, que dio a la gente nuevos derechos e hizo que el rey estuviera sujeto a la ley. La Petición de Derechos en 1628, que estableció los derechos de la gente. En 1776, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que proclamaba el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. En 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento de Francia que establecería que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Y por último, en 1948, nace la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el primer documento que proclama los 30 derechos a los que todo ser humano tiene derecho. Para la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que son aparte de los 30 puntos de los derechos humanos, vamos a encontrar lo siguiente: todos hemos nacido libres e iguales, todos hemos nacido libres. No discrimines. El derecho a la vida, ninguna esclavitud, ninguna tortura. Tienes derechos sin importar a dónde vayas. Todos somos iguales ante la ley. La ley protege todos tus derechos humanos. Ahora entonces, ¿qué son los derechos fundamentales? Son todos aquellos derechos declarados por la Constitución que gozan del máximo nivel de protección. Es decir, se trata de derechos inalienables, inviolables e irrenunciables y pertenecen a todas las personas por su dignidad. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Recibirán la misma protección y trato de autoridades y por ninguna razón de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica van a estar exentos de todas las oportunidades que cualquier persona. Cada país es responsable de que no se violen estos derechos. Colombia acogió esta figura en la Constitución de 1991, donde se reconocen como derechos fundamentales aquellos que son necesarios para que la persona cuente con una vida digna. Se trata entonces de garantías individuales que tienen todas las personas sin distinción y que son inherentes a su condición humana. Entre estas tenemos un listado de derechos fundamentales como igualdad de trato y no discriminación, derecho a la vida, integridad física y moral, derecho a la libertad ideológica y religiosa, derecho a la libertad y a la seguridad, derecho a la intimidad personal y familiar, honor e inviolabilidad del domicilio, así como secreto de las comunicaciones y protección de los datos, derechos a la libertad de residencia y circulación, derecho a la libertad de expresión, derecho de reunión, derecho de asociación, derecho a la tutela judicial efectiva, derecho a la educación y derecho a sindicarse libremente y a la huelga. ¿Cuándo una violación de derechos fundamentales se puede convertir en una violación de derechos humanos? Cuando existe clara omisión de parte del Estado, se establece entonces que los derechos fundamentales son derechos de libertad negativa, donde el Estado no interviene, donde no hay ninguna prestación, pero donde se pueden tutelar esos derechos, por ejemplo, en la libertad de expresión. Pero además de estos derechos liberales, son derechos en los que el Estado tiene que formar una actitud positiva y esos derechos sí son prestados por el Estado. Vulnera directamente un derecho fundamental como la vida, la libertad, la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad. Un claro ejemplo para mostrar esta vulneración es el desplazamiento forzado. El desplazamiento forzado de personas vulnera un conjunto de derechos inherentes a la persona reconocida por la Declaración de Derechos del Hombre, los tratados internacionales y sobre los derechos humanos.